y de forma muy rápida los principios de la flotación selectiva. Nosotros alimentamos la planta de molibdeno con un concentrado bulk o concentrado mixto cobre, fierro, molibdeno. Y este proceso de separación selectiva se basa en que para flotar los sulfuros de cobre y de hierro necesitan estar recubiertos por una capa de colector. Si esa capa de colector se remueve, estas especies minerales, como la calcopirita, la bornita, la calcosina, la pirita, pierden su flotabilidad. En cambio, la molibdenita es una especie que en forma intrínseca, en forma natural, posee flotabilidad natural, flota sin la necesidad de un recubrimiento de colector. Entonces el proceso es bien simple en sus principios. Debemos destruir el recubrimiento de colector en torno a las partículas de sulfuros de cobre y hierro, mientras que la molibdenita va a flotar bajo esas condiciones debido a esta propiedad de hidrofobicidad intrínseca o flotabilidad natural. Por lo tanto, una planta de molibdeno tiene dos objetivos fundamentales. El principal objetivo es una planta de depresión para los sulfuros de cobre y fierro, y esa depresión tenemos que hacerla muy bien, y para eso manejamos el reactivo sulfidrato de sodio o NaOH. Y bajo esas condiciones tenemos que dejar flotar y mejorar la flotabilidad natural de la molibdenita para que ésta tenga las condiciones para alcanzar una recuperación alta que generalmente la fijamos en torno al 90%. Por lo tanto, la clave del proceso es la destrucción del recubrimiento de colector sobre los sulfuros de cobre y fierro, y por otro lado, el aprovechar al máximo las propiedades de flotabilidad natural. La molibdenita tiene flotabilidad natural debido a su estructura cristalina. Y como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, hay unas fotografías tomadas con microscopio electrónico de partículas de molibdenita, y se puede ver claramente que tienen una forma hexagonal y al mismo tiempo están formadas por capas. Son muchas láminas que van formando un cristal. Entonces este cristal es como un libro de capas, y la superficie expuesta, este hexágono, esa superficie la llamamos plano basal, y también se le llama la superficie de caras, para diferenciarla de los bordes del cristal, en donde aparecen ahí los límites de cada una de estas láminas o capas del cristal. Pues bien, eso se llaman bordes. Y la gracia que tiene esta estructura cristalina es que el plano basal o los sitios caras de la molibdenita son hidrófobos. Y son hidrófobos porque, como se ve en el dibujo de la izquierda, ahí están representadas dos capas contiguas. Se ve que estas capas están recubiertas de átomos de azufre. Y la unión que existe entre una capa y otra capa es a través de una interacción entre átomos de azufre. Entonces es una interacción muy débil, y cuando estas placas se separan, ya sea por deslizamiento o porque simplemente se abren estas capas para separarse, lo que dejan expuesto es un plano basal tapizado de átomos de azufre. Y eso es lo que le da la flotabilidad natural o la hidrofobicidad a este cristal. Sin embargo, en los bordes existe molibdeno, y ese molibdeno en agua forma iones molibdato que son hidrofílicos. Por lo tanto, por los bordes interactúa bien con el agua, y esos bordes se comportan como sitios hidrofílicos, mientras que las caras son sitios hidrofóbicos. Entonces, hay dos tipos de sitios superficiales.
unos que son hidrofóbicos, que predominan, y otros que son hidrofílicos, que están en menor cantidad, pero que va a depender del tamaño de partículas y de otras características del cristal. A esta situación en que un cristal tiene dos tipos de sitios, se le llama anisotropía. Entonces, la molibdenita es un cristal anisotrópico, y la hidrofobicidad natural que tiene la molibdenita es distinta en cada partícula, puesto que va a depender de los rompimientos que haya tenido esta partícula y principalmente de su tamaño. Entonces, no todas las partículas de molibdenita tienen igual flotabilidad natural. En la lámina siguiente se indica que la molibdenita no es la única especie que tiene esta propiedad de flotabilidad natural. En la naturaleza existen varias, entre las principales está el azufre, el grafito, el talco y la pirofilita. Pues bien, cada una de estas especies, cuando aparece en un yacimiento desde el cual recuperamos molibdenita, se transforma en un problema de selectividad, puesto que el fundamento de nuestro proceso es separar especies con flotabilidad natural de otras especies que no tienen flotabilidad natural. Por lo tanto, el azufre, el grafito, el talco y la pirofilita, desde el punto de vista de los principios de lo que ocurre en una planta de molibdeno, se van a comportar igual que la molibdenita y se van a ir al concentrado de molibdenita, y es bastante difícil hacer la separación talco-molibdenita o pirofilita-molibdenita, y es necesario aplicar una tecnología especial para conseguir ese propósito. Por lo tanto, estas otras especies que tienen flotabilidad natural pueden transformarse en problemas, en diluyentes del molibdeno del concentrado final, y en definitiva nos van a perjudicar la ley o la calidad comercial de los concentrados finales. La flotabilidad también depende de otras variables. Ya dijimos que depende de la estructura cristalina y del tamaño de partícula, pero también depende del pH. Por ejemplo, aquí en este gráfico se puede observar la flotabilidad de molibdenita de diferentes tamaños de partículas que están individualizados en las curvas con distintos colores. La curva de azul más oscuro es la más gruesa, es de 75 a 150 micrones. Y la de azul más claro, en triángulos, es la más fina, entre 38 y 45 micrones. Estos son estudios de laboratorio, pero marcan una tendencia. Las partículas más gruesas tienen mejor flotabilidad que las partículas más finas. Y en relación al pH, el pH alrededor de 5 o 6 favorece la flotabilidad de la molibdenita. En general, la molibdenita flota mejor a pH bajos y va perdiendo su flotabilidad en la medida que el pH aumenta. Esto se explica principalmente por la ionización y disociación que tienen los iones molibdato en los bordes de la estructura cristalina, de los cristales de la molibdenita. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la molibdenita va a flotar mejor en la medida que nos acercamos a pH neutro en nuestras plantas de molibdeno, y vamos a ir perdiendo flotabilidad en la medida que trabajamos en un pH muy alcalino. Por eso, en general, las plantas de molibdeno se trabajan bajo pH 9, entre aproximadamente 7, 7,5 y 9, en ese rango, para conseguir entonces tener una mejor recuperación de molibdeno, y al mismo tiempo se intenta trabajar con un tamaño de partícula que tenga una buena respuesta, dado que la molibdenita en partículas bajo 10 micrones en general tiende a tener una baja flotabilidad porque va perdiendo flotabilidad natural, y además también porque en esos tamaños de partículas ya las burbujas no son muy eficientes para promover su flotación.
las burbujas normales de una máquina convencional. En esta lámina siguiente se muestran algunos resultados de laboratorio obtenidos con MIBC. Vamos a ver solamente una curva, la curva más baja, la de 12 gramos por tonelada de MIBC. ¿Qué es lo que pretendo mostrar acá? Acá está la curva de recuperación de molibdeno en función del tamaño promedio de partículas. Y se puede ver que el tamaño adecuado para flotar molibdeno comienza alrededor de cercano a 20 micrones y se prolonga hasta 50 micrones. Pero bajo 20 micrones, en general, aquí tenemos un solo punto, que es bajo 10 micrones, es considerable la pérdida de recuperación que se observa y por eso identificamos normalmente en las plantas pérdidas por tamaño fino. Estas pérdidas por tamaño fino las identificamos bajo 10 micrones y son partículas que van a ser menos hidrofóbicas o, si ustedes quieren, más hidrofílicas. Y también porque muchas veces tienen algunas características cristalinas como cristales partidos que pueden llegar a formar unas formas elongadas, que las llamamos coloquialmente agujas, que tienen muy mala recuperación en los circuitos de flotación. Entonces, pH y tamaño de partículas afectan fuertemente la flotabilidad natural de la moli y son fuentes de dificultad y muchas veces explican pérdidas de molibdeno o pérdidas de recuperación de molibdeno en una planta de moli. Ahora, un par de cosas sobre la química del proceso. Nosotros utilizamos como depresor el NaCH. El NaCH es fundamental, pero el NaCH es un reactivo químico que se degrada en las pulpas de flotación y sufre principalmente dos reacciones de degradación que son importantes para la eficiencia de la planta. La primera es la hidrólisis, es decir, se puede transformar en gas sulfídrico, en ácido sulfídrico y desprenderse como gas a la atmósfera. Y la otra reacción importante es que se oxida. Se puede oxidar a tiosulfato o sulfito y pierde su efectividad como depresor de cobre. Por lo tanto, en una planta de molibdeno debemos controlar que estas dos reacciones no perjudiquen la eficiencia del proceso. Veamos la primera. La primera es la hidrólisis del NaCH. Aquí en esta lámina se muestra cómo se distribuyen las especies del NaCH en función del pH de la pulpa. Se puede ver que bajo pH 7, el 50% del NaCH se va a transformar en ácido sulfídrico. Y mientras más bajo sea el pH, puede llegar a pH alrededor de 4 a que el 100% del NaCH se transforme en gas sulfídrico. Y si trabajáramos a pH muy alto, sobre 13, a pH 13 ya el 50% del NaCH se transforma en ion sulfuro. Por lo tanto, el rango en que nosotros operamos las plantas de molibdeno, que es aproximadamente entre 7 y 11, pH 7 y 11, la especie predominante es el ion sulfidrato, el ion HS-. Por eso decimos que el NaCH es una fuente de ion sulfidrato y el depresor efectivo es el ion sulfidrato. Sin embargo, tenemos el uso de ácido sulfúrico en las plantas de molibdeno y en muchas ocasiones tenemos que trabajar a pH cercanos a 7. Y es muy importante, ya sea por condiciones de proceso o por condiciones accidentales, que el NaCH se encuentre con ácido sulfúrico y que tengamos la posibilidad de que se forme ácido sulfídrico y ese ácido sulfídrico, el H2S, es extremadamente tóxico y puede ser letal. Por lo tanto, eso nos establece un límite de pH
y un adecuado control de las emisiones de gas sulfídrico, pensando en la seguridad de las personas y pensando también en el proceso, en optimizar el proceso de flotación. Eso es respecto al efecto del pH sobre el NaCH. Ahora, respecto a la oxidación del sulfidhidrato. El sulfidhidrato es un agente reductor y por lo tanto tiene una alta tendencia a oxidarse. Si ustedes permiten el acceso de oxígeno al sistema, entonces el potencial de la solución aumenta, y como está ahí indicado en el círculo rojo, si aumenta el potencial, porque tenemos un diagrama de potencial versus pH, en el rango de pH entre 8 y 11 o 7 y 11 aproximadamente, el sulfidhidrato, al ponerlo en contacto con aire o con oxígeno o con cualquier otro oxidante, vamos a ver que nos movemos hacia arriba, y al movernos hacia arriba nos vamos a tocar con la zona de estabilidad del tiosulfato y del sulfito. Y a pH más bajos, a pH por ejemplo de pH 8 o pH 7, existe la posibilidad también que se forme por oxidación algo de azufre elemental. Sin embargo, lo más frecuente en las plantas de molibdeno es que por efecto del oxígeno, el oxígeno que forma parte del aire que estamos usando para flotar en las máquinas convencionales, ese oxígeno sea suficiente para que una parte importante del ion sulfidhidrato se oxide, y lo hace oxidándose a tiosulfato y o ion sulfito. Estos dos últimos iones no tienen ningún efecto depresor sobre los sulfuros de cobre. Por lo tanto, es una pérdida de reactivo que no conduce a eficiencia del proceso. Esto en el pasado llevó a desarrollar la tecnología de usar celdas herméticas que aprovechan el aire enrarecido, o sea, un aire bajo en oxígeno, para preservar al sulfidhidrato de esta reacción de degradación química, y a través de ese expediente bajar los consumos de sulfidhidrato. También se condujo con esta visión al uso de nitrógeno en las celdas de flotación de una planta de molibdeno, dado que el nitrógeno es un gas inerte y permite entonces minimizar esta reacción de oxidación. Por lo tanto, lo que nos debe quedar en claro es que para no incurrir en grandes consumos de sulfidhidratos en una planta de molibdeno, es muy importante que todo el sistema funcione con la menor cantidad posible de oxígeno. Y ojalá usemos en todas las etapas, ya sea aire enrarecido, es decir, bajo en oxígeno, o bien nitrógeno. Porque cada vez que permitimos que el oxígeno participe en cualquiera de las etapas de una planta, lo que vamos a conseguir es activar esta reacción de degradación química, y en la práctica nos va a subir el consumo de NaCH para conseguir la misma eficiencia metalúrgica en la planta. Actualmente los consumos de NaCH, bajo los cuidados de esta reacción y también el manejo de la hidrólisis, los pH que vimos anteriormente, es alrededor entre 4 y 6 kilos por tonelada. Si lo comparamos esto con las plantas más antiguas, las plantas más antiguas tenían 10 a 15 kilos por tonelada de consumo de NaCH. Entonces, la depuración de la tecnología ha permitido que hayamos ido optimizando el consumo de NaCH, y eso se ha hecho manejando principalmente esta reacción de oxidación y evitando que haya participación de oxígeno en toda la planta de molibdeno. Por otro lado, ya sabiendo la importancia del pH y la importancia de la reacción de oxidación,
debemos destacar que estos dos reactivos permiten el control potenciométrico de una planta de molibdeno, que lo hacemos a través de la medición de potencial ORP con un electrodo de platino. Esa es la forma como controlamos y optimizamos una planta de molibdeno. Estamos midiendo permanentemente el pH y el potencial ORP o potencial redox del sistema. En esta lámina les muestro en el gráfico de la izquierda cómo depende el potencial en términos generales del pH. En términos generales, si ustedes ven, todas las líneas son de pendiente negativa, es decir, los potenciales van bajando a medida que se aumenta el pH. Y en verde están los límites de estabilidad del agua, cuando el agua se oxida a oxígeno o se reduce a hidrógeno. Y se ve claramente esta pendiente. Esta pendiente es del orden de los 59 milivolts por unidad de pH. Pues bien, en las pulpas, y nos pasamos al gráfico de la derecha, en las pulpas de una planta de molibdeno también se observa una curva con pendiente negativa, una recta de pendiente negativa. Y está demarcado en un rectángulo con línea punteada entre pH 8 y 9, el rango más frecuente de operación de las plantas de molibdeno. Pero aquí lo importante es lo siguiente, que normalmente nosotros controlamos el proceso midiendo potenciales, pero lo que destaca esta curva es que el potencial a su vez depende del pH. Entonces no es lo mismo un valor de pH, un valor de potencial a pH 8 que un valor de potencial a pH 9. Por ejemplo, podría ser óptimo a pH 8 trabajar con menos 440 milivolts. Sin embargo, sin cambiar nada en el sulfidrato, si movemos el pH a un valor de 9, el potencial de control ahora debería ser alrededor de los 510 milivolts. Es decir, la misma condición depresora va a permitir que si yo bajo el pH pueda trabajar con un potencial menor, pero si subo el pH tengo que fijar el objetivo de potencial en un valor negativo más alto. Entonces, en este caso, yo podría operar el proceso a pH 8 con menos 440 milivolts. Pero si por alguna razón el pH se me va a 9, yo debería cambiar ese set point alrededor de 510 milivolts. Es decir, el potencial no es un objetivo, un objetivo absoluto, sino que ese objetivo es función del pH. Y mientras más alto es el pH, el valor de potencial objetivo debería ser más negativo. En este caso, son como 60 milivolts más negativo, en la medida que yo aumento una unidad de pH. Eso es importante para una buena práctica operacional de control potenciométrico de una planta de molibdeno. Bueno, esto mismo está explicado acá con palabras. El rango de potenciales está en el rango, para este ejemplo, menos 440, menos 500, 510 milivolts. Sin embargo, las plantas de molibdeno en general las manejamos entre menos 480 y menos 520, a veces un poquito más, menos 550 milivolts. En ese rango se mueven la mayoría de las plantas de molibdeno y dentro de ese rango debemos aplicar la corrección de pH que indicaba anteriormente.
Ahora, ¿cuáles son las variables de operación y los objetivos principales de una planta de molibdeno? Lógicamente es maximizar la recuperación de molibdeno. Ese es un objetivo. Normalmente buscamos recuperaciones del orden de 90 o sobre 90% de recuperación del molibdeno. Pero además necesitamos producir un concentrado final de molibdeno de alta ley. ¿Y qué llamamos alta ley? Sobre 50% de molibdeno. Y además es necesario tener bajo control aquellas impurezas que son penalizables dentro del mercado, es decir, aquellas que tienen límites, y cuando esos límites son superados, hay un castigo económico, puesto que baja la calidad comercial de estos concentrados. Y esas impurezas son numerosas, entre las cuales una de las más importantes es el calcio, el arsénico y otros, pero que es necesario también no solo preocuparnos de tener una alta ley de molibdeno, sino que además tener un bajo nivel o un control sobre los niveles de algunas impurezas penalizables. Ahora, ya entrando en materia de las plantas de molibdeno. Una planta de molibdeno esquemáticamente se puede mostrar en esta lámina. En amarillo está representada la planta de flotación selectiva. Y esta planta de flotación selectiva se alimenta con el concentrado colectivo o concentrado mixto o concentrado bulk, cobre molibdeno o cobre fierro molibdeno en forma más completa. Esa es la alimentación fresca a una planta de molibdeno. Y el producto final va a ser como concentrado, un concentrado final de molibdeno, y la cola va a corresponder al concentrado de cobre. Los insumos que alimentamos a esta planta, que están en azul a la izquierda, es el ácido sulfúrico, el diésel o queroseno, que es un colector no polar para ayudar a la flotabilidad natural de la molibdenita, el NaCH como principal depresor de sulfuros de cobre y hierro, agua fresca en lo posible. En muchas plantas se usa una parte de agua de proceso y agua fresca. Las plantas de molibdeno en ese sentido son bien exigentes y ojalá sea agua fresca. Como espumante normalmente no se usa, o cuando se usa solamente es MIBC, metil isobutilcarbinol. Respecto al gas de flotación, normalmente es nitrógeno o aire enrarecido. Y cuando decimos aire enrarecido, nos referimos a celdas herméticas del tipo inert gas. Y finalmente, muchas plantas de molibdeno tienen problemas de exceso de espumación, principalmente en canaletas y cajones. Es un problema frecuente y eso nos lleva a usar un reactivo antiespumante que normalmente es P4000 disuelto en diésel o queroseno, más frecuentemente diésel, y lo usamos principalmente en canaletas y en cajones para evitar derrames y mantener también más operativas las bombas. Y los gases que produce la planta de molibdeno, que están a la derecha, en la parte superior, generalmente estamos eliminando una pequeña fracción de gas sulfídrico, ácido sulfídrico y nitrógeno. Y todo eso tiene que pasar por un sistema de lavado de gases, o scrubber, y a través de una trampa química de soda, un sistema de lavado, y finalmente la única emisión de la planta de molibdeno debería ser nitrógeno hacia la atmósfera. Esa es la visión esquemática general de una planta de molibdeno. Ahora, en esta otra lámina vemos cuáles son las variables. Si nosotros tenemos
como objetivo de la planta de molibdeno es la producción de molibdeno fino, ya en su producto final, envasado y listo para la comercialización, van a haber 4 componentes importantes. Primero, la recuperación de molibdeno. Y aquí está indicado en amarillo la recuperación de molibdeno y las principales variables que afectan la recuperación de molibdeno, como los reactivos, ¿cierto? La granulometría, que trae ese concentrado bulk, también si es que existe la recirculación de la cola de primera limpieza, la selectividad del circuito Raffel, los tiempos de residencia de los circuitos y la capacidad que se tenga en la planta, tanto en el espesador de cabecera como en otros puntos de la planta, para intercambio de agua en beneficio del agua fresca. Todas esas variables afectan la recuperación de molibdeno. En cambio, en el cuadro amarillo de más atrás, la ley de concentrado de molibdeno depende mucho de la mineralogía del concentrado bulk. También la ley del concentrado bulk, esa ley es muy importante y esa ley es dependiente de la ley de molibdeno en el mineral de cabeza, ¿no? La ley es lineal prácticamente entre la ley de cabeza y la ley de molibdeno en el concentrado colectivo. Pero en las plantas de molibdeno esa ley es bastante variable. También la selectividad de los circuitos, tanto Raffel como de limpieza, y ciertos contaminantes que hay en el concentrado colectivo, como arcillas, puede haber excesos de cal, puede haber también algo de talco o pirofilita, puede, en fin, haber distintos contaminantes, pirita refractaria, etc. Después tenemos, desde el punto de vista de la operación, los coeficientes de marcha de la planta, en donde están las detenciones, ya sean programadas o no programadas de la planta, también ciertas restricciones que pueden estar debidas a equipos complementarios, etcétera, todo lo que tiene que ver con el coeficiente de marcha de la planta. Y finalmente, en aquellas plantas que disponen de purificación del concentrado final de molibdeno a través de la lixiviación férrica, en la operación de esa planta de descobrización final antes de la comercialización, que se hace por el proceso de lixiviación con ácido y cloruro férrico para bajar los niveles de cobre en el concentrado que se va a comercializar. Entonces aquí tenemos una visión general de las principales variables que afectan el rendimiento de una planta y los dos objetivos metalúrgicos más importantes, que es la recuperación de molibdeno y la ley del concentrado final de molibdeno, que es el producto que finalmente va a ser comercializado. Entre los parámetros claves de una planta está la ley del concentrado colectivo, como ya lo indiqué, el reemplazo del agua de proceso por agua fresca. Estoy haciendo una especie de resumen de los parámetros más importantes. Uno que utilizamos en todas las plantas de molibdeno es la adición de ácido sulfúrico en etapas de acondicionamiento previo a la planta de molibdeno. Y esa lo llamamos coloquialmente el golpe de ácido sulfúrico y que percibe eliminar capas de calcio o de cal residuales sobre la superficie de la molibdenita y en el fondo lo que buscamos es mejorar su flotabilidad. Por lo tanto, es un procedimiento, es un acondicionamiento que busca activar molibdenita parcialmente depresada por cal. Y después, por supuesto, lo más importante, y lo dije al comienzo, la planta de molibdeno es una planta de depresión de cobre, es mantener una buena depresión de cobre en todos los circuitos, y eso lo hacemos con NAT,
con un adecuado control de los potenciales a lo largo de toda la planta y del pH. Una variable que también es muy significativa en las plantas de molibdeno es el porcentaje de sólidos, porque el porcentaje de sólidos no solo afecta los tiempos de residencia, como en el caso de las plantas de cobre, sino que en las plantas de molibdeno la selectividad cobre-molibdeno depende muchísimo del porcentaje de sólidos. Así que es una variable mucho más activa que necesitamos controlar y manejar adecuadamente a lo largo de la planta. Y en la planta existe un perfil de porcentaje de sólidos deseable para que la planta en todas sus etapas, ya sea Raffer, Scavenger o las distintas etapas de limpieza, cumpla con estándares de porcentaje de sólido para una respuesta de selectividad y recuperación de molibdeno óptimas. También es muy importante cómo se maneja la estrategia de la cola de primera limpieza. Ya vamos a ver más adelante las opciones que tiene esta cola de primera limpieza. También el número de etapas de limpieza. Aquellos que tienen mayor experiencia en plantas de molibdeno se han dado cuenta que antiguamente las plantas de molibdeno tenían 7, 8, 10 etapas de limpieza y hoy día en general estamos teniendo 3 o 4 etapas. Así que se ha hecho un avance por disminuir el número de etapas de limpieza y por lo tanto, cuando las plantas tienen mayor número de etapas de limpieza, tienen también mayores complejidades. Y finalmente, la selectividad de la última etapa de limpieza es muy importante. Esta última etapa de limpieza normalmente es columnar, es una celda en columna, y esa selectividad es lo que permite determinar cuál es la ley del concentrado final y tiene parámetros y condiciones de operación muy distintas a las otras etapas de limpieza que le preceden. Entre los reactivos, ya no voy a insistir mucho porque los he mencionado, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico activa la mole y precipita el calcio del agua residual para el concentrado bulk. Después tenemos el NaCH como el depresor, el espumante IBC, que es un reactivo muy favorable para flotar molibdenita fina, y tenemos el diésel o queroseno, que son colectores no polares que ayudan a la flotabilidad natural de la mole. Así que hay una serie de reactivos que tenemos que usar en distintos puntos de la planta y usarlos con un cierto conocimiento para que estén todos al servicio de los índices metalúrgicos. Después, en una visión operacional de una planta de molibdeno, debemos desde el comienzo asegurarnos de que tengamos un adecuado golpe de ácido para lograr el objetivo que es activar la mole. Esto no es fácil porque debemos agregar ácido sulfúrico a una pulpa que trae un pH 10, 11 o 12 y llevarlo hasta un pH de 7 u 8 dependiendo de la efectividad y de la calidad del sistema de lavado de gases y sistema hermético que tengamos en los cajones, estanques y celdas. Entonces, el golpe de ácido generalmente busca llegar a un cierto pH que sea compatible con la seguridad de la planta y con la metalurgia de la planta. Después, el reemplazo del agua de proceso por agua fresca es un dilema en muchas plantas porque no existe suficiente agua fresca o no existen las condiciones para un reemplazo en un porcentaje alto. Hay plantas que requieren tener 2 espesadores de concentrado bulk para poder cumplir adecuadamente esta función. Después, atención sobre la alimentación compuesta. Habíamos mencionado la alimentación fresca, que es la que viene de las columnas de la planta concentradora de cobre y que llega al espesador de cabecera de la planta de molibdeno. Pero enseguida, como normalmente existe la recirculación de la cola de primera limpieza o alguna otra cola como la cola Scavenger, entonces lo que alimenta realmente el circuito Raffer
es una mezcla de alimentación fresca y de una recirculación de la propia planta, y a eso le llamamos alimentación compuesta. Entonces, frecuentemente la alimentación al circuito Raffer corresponde a una alimentación compuesta y no a una alimentación fresca. Y eso es muy importante de tener en cuenta y manejar adecuadamente. Después, obviamente, el control del proceso debe hacerse por potenciales ORP, debe mantenerse un adecuado control de la calidad de los electrodos y de la confiabilidad en la lectura de esos electrodos de platino, y al mismo tiempo los perfiles de potenciales que es necesario controlar a lo largo de toda la planta. Y finalmente el control de las cargas circulantes. Esto lo vamos a tratar un poquito más adelante porque las cargas circulantes se refieren a cargas no solo másicas, sino que de contenido metálico fino de molibdeno o molibdeno fino, que en general en las plantas de molibdeno se va devolviendo desde la última etapa de limpieza, va devolviéndose en contracorriente hacia atrás hasta llegar al circuito Raffer, sobrecargando el circuito Raffer, y esa carga circulante en algún momento hace que se pierda la eficiencia del circuito Raffer y en consecuencia se produce un colapso de la planta con pérdidas de recuperación muy significativas, y eso es porque estas cargas circulantes que se van acumulando en algún momento sobrecargan el circuito Raffer y materializan una pérdida que puede llegar a ser de 10, 20 o más puntos de recuperación de molibdeno. Por lo tanto, una visión estratégica de los circuitos y de la planta en general se muestra en la siguiente diapositiva, y que es una diapositiva básica que todos conocemos. Es la curva de recuperación versus ley de concentrado que está a la derecha. Esa curva nos dice que si nosotros queremos una alta ley de concentrado, por ejemplo, sobre 50%, entonces la recuperación va a ser del orden de 85%. Pero si queremos una recuperación de 94%, probablemente la ley del concentrado va a ser del orden del 42-43%. Eso nos dice que hay un compromiso en cada circuito y también en la planta completa entre la ley de concentrado y la recuperación. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una ley de concentrado del orden de 40 a 45% concentrado final, lo que me está indicando a mí es que hemos hecho grandes esfuerzos por aumentar la recuperación y hemos dejado la variable ley de concentrado aceptando que ésta baje. Entonces, si nosotros quisiéramos subir la ley del concentrado final, tendríamos que entrar a sacrificar parte de la recuperación de molibdeno. Esta curva se cumple para cada circuito y se cumple para la planta global. Así que hay que tener en cuenta entonces que subir la ley de concentrado no es gratis, y en general subir la ley de concentrado tiene un costo en recuperación. Veamos ahora algunas variantes de flowchart para las plantas, en particular el destino de la cola de la primera limpieza, que es muy importante. Aquí hay un esquema de un flowchart típico de una planta de molibdeno. Tenemos el espesador de concentrado bulk, después tenemos un estanque donde descarga el espesador y que tiene adición de ácido sulfúrico, y después tenemos un segundo estanque o tanque de gran dimensión donde se agrega NaCH, diésel y agua para ajustar el porcentaje de sólido, y esa es la pulpa que ingresa a un circuito Raffer cuya cola va a constituir el concentrado o parte del concentrado de cobre y va al espesador de cobre.
Después vamos a tener una primera limpieza convencional, una segunda limpieza convencional, una tercera limpieza convencional y una cuarta columnar. Todas estas limpiezas, primera, segunda y tercera, operan en contracorriente, o sea, las colas vuelven a la etapa anterior. De la cuarta a la tercera, de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera. Y la columna produce el concentrado final de molibdeno. Pues bien, en este caso, si volvemos a la primera limpieza, la cola de la primera limpieza tiene varias opciones. Una opción que es bastante frecuente, que esta cola recircule al espesador de concentrado bulk. Por lo tanto, este espesador va a estar recibiendo la alimentación fresca y la cola de primera limpieza, por lo tanto, lo que descarga es una alimentación compuesta ya. Generalmente la cola de primera limpieza tiene mayor ley en molibdeno que el concentrado fresco. Por lo tanto, la alimentación compuesta es de una ley en molibdeno mayor que el concentrado fresco. Esa es una opción. Una segunda opción es que la cola de primera limpieza recircule directamente al circuito RAFE. ¿Por qué esta opción es válida? Bueno, porque la recirculación al espesador hace que se pierda el contenido de NaCH que trae esta cola, porque el tiempo de residencia en el espesador es muy largo, son a veces turnos, y por lo tanto el sulfidhidrato se va a perder acá, se descompone y ya no vamos a tener aprovechamiento de ese sulfidhidrato. Por otro lado, la recirculación aquí al RAFE va a tener la dificultad de que se va a alterar el caudal de alimentación al RAFE y puede ser variable, cuando en realidad siempre buscamos que el circuito RAFE sea bien estable. Entonces aquí el caudal de alimentación va a depender del caudal de la cola y puede haber fluctuaciones y por lo tanto no va a ser tan estable, pero aprovechamos el NaCH residual. El resto sigue todo igual. Ahora, otra opción es que la cola de primera limpieza pase por un circuito scavenger de primera limpieza. Y dentro de ese circuito scavenger de primera limpieza, generalmente el concentrado de este scavenger recircula a la primera limpieza, mientras que la cola se puede sacar del circuito y mandarla al espesador de cobre junto con la cola RAFE. En algunos casos, esta cola o parte de esta cola puede recircular al circuito RAFE. Pero lo ideal es que esta cola salga de la planta, se junte con la cola RAFE y vayan ambos al espesador de cobre. Entonces tenemos varias opciones de circuito que son en definitiva las distintas opciones que tienen las plantas de molibdeno y que pueden diferenciarse básicamente en el número de etapas de limpieza. Aquí yo puse lo más clásico, que son 4 etapas de limpieza, y puse también lo más clásico en que solamente la última etapa es columnar, siendo convencionales todas las otras etapas: RAFE, primera limpieza, scavenger, segunda limpieza y tercera limpieza. Eso es lo más típico hoy día en el diseño de las plantas de molibdeno. Pues bien, por puntualizar algunas cosas a la pasada, aquí tenemos un gráfico en donde está la ley de molibdeno en el concentrado colectivo, el que alimenta, digamos, la alimentación fresca de una planta de molibdeno en función de las ppm de molibdeno en el mineral de cabeza. Y siempre hay una relación lineal, ¿no? Hay una relación lineal. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos leyes bajas, entre 100 y 150 ppm en el mineral de cabeza, entonces
tenemos leyes de concentrado colectivo también bajas, en este caso entre 1000 y 1500 ppm en el concentrado colectivo. Y si nos vamos a leyes más altas, como 350 o 300, en el mineral de cabeza vamos a tener 4000 a 5000 en el concentrado bulk. Entonces hay una relación muy directa, muy lineal entre la ley de molibdeno en el mineral y la ley de molibdeno en el concentrado bulk que alimenta a la planta de molibdeno. Por lo tanto, la ley de este concentrado bulk es una función muy directa de la ley de molibdeno en el mineral. ¿Cómo se comportan las plantas de molibdeno? Es muy importante destacar un aspecto de las plantas de molibdeno. Las plantas de molibdeno se comportan como clasificadores de tamaño. Es decir, hay una diferencia importante entre el tamaño de partícula que sale por el concentrado y el tamaño de partícula que sale por las colas. Tanto en el circuito Raffer, Scavenger o los circuitos de limpieza. Para poner algún ejemplo, el concentrado Raffer siempre es más fino que su cola. Aquí a la derecha hay un gráfico con análisis granulométrico para alimentación, concentrado y cola Raffer. Y se puede ver que el concentrado Raffer, el P80, es como 20 micrones y el P80 es mucho más grueso, tanto para la alimentación como para la cola. Es alrededor de 60, 55, 60 micrones. Entonces, se produce una clasificación. ¿Y por qué razón? Porque la molibdenita generalmente tiene un tamaño de partículas más fina que las gangas que acompañan o las especies de cobre que acompañan al molibdeno, a la molibdenita en el concentrado bulk. Sin embargo, en la primera limpieza ocurre lo contrario. Ya a partir de la primera limpieza, en donde ya tenemos un poco más de molibdeno, aparecen en la cola las partículas finas. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, tenemos alimentación, cola y concentrado de una primera limpieza. Y vamos a ver de que la cola tiene un P80 más fino, ¿no?, que los concentrados y alimentación. Aquí en el gráfico de la derecha también se puede ver que existe una diferencia significativa en la distribución de molibdeno. Entonces, las colas, que son color plomo, tienen una cantidad de material bajo 10 micrones mucho mayor que la alimentación y el concentrado, siendo el concentrado en color naranja el más grueso, con menos contenido bajo 10 micrones, y la cola en plomo con más de 40% bajo 10 micrones. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de recircular la cola de primera limpieza, siempre tenemos que tener en mente que no solo estamos recirculando un flujo que tiene mejor ley en molibdeno, sino que tiene una carga de molibdeno en tamaño de partícula bajo 10 micrones muy alta. Entonces, estamos recirculando partículas finas de molibdenita de difícil flotabilidad. ¿Y a dónde la estamos mandando? Al circuito Raffer. Pero ese circuito Raffer, si bien es cierto, tiene una capacidad de flotar partículas finas. Cuando esta proporción de partículas finas es muy alta, entonces va a generar un colapso
y van a haber grandes pérdidas de molibdeno por partículas finas en el circuito Raffel. Y eso es responsabilidad de la carga circulante proveniente de la cola de primera limpieza. Ese es un problema frecuente en las plantas de molibdeno. Ahora, las partículas finas, ya lo hemos dicho, son un problema y en general es la fracción menos 10 micrones. Nosotros en los laboratorios generalmente tenemos hasta la malla 500, que es 25 micrones, y en el ciclo Sizer tenemos hasta aproximadamente 10 micrones. Por eso hablamos de menos 10 micrones, pero es muy probable que la fracción problemática esté en tamaños de partículas bajo 5 micrones o bajo 2 o 3 micrones en algunos casos. También la operación de los circuitos de molibdeno depende del porcentaje de sólido y depende de cuán efectiva sea la depresión de cobre. Aquí voy a mostrar dos gráficos que son interesantes. Por ejemplo, a la izquierda está la recuperación en peso, que es una variable que nos mide la selectividad y que afecta directamente la recuperación de molibdeno en función de la recuperación de cobre. Esto básicamente es para el circuito Raffel. O sea, si yo aumento la recuperación en peso en el circuito Raffel, estoy aumentando la recuperación de cobre. Se puede ver que hay una relación lineal. Por lo tanto, si yo opero una planta en forma muy selectiva, voy a tener recuperaciones en peso del orden de 10% o menos. Pero si ya comienzo a operar sobre 15%, o como ocurre en algunas plantas, que puedo llegar a 20 o 30% de recuperación en peso en el circuito Raffel, lo que estoy haciendo es aumentar la recuperación de cobre, como se ve en el eje X. Estoy pasando de un 5% o un 7% de recuperación de cobre a alrededor de un 20 o hasta un 30% de recuperación de cobre. O sea, para poder mantener una selectividad en el circuito Raffel entre la recuperación de cobre y la recuperación de molibdeno, conviene tener una recuperación en peso del orden de 10%. No más de 15%. Cuando yo paso de 15%, entonces lo que estoy haciendo es recuperar cobre, es decir, estoy manejando mal la depresión de cobre. Y si estoy manejando mal la depresión de cobre en el circuito Raffel, me va a quedar corta la planta porque voy a tener más flujo másico y al mismo tiempo el número de etapas de limpieza no va a ser suficiente para llegar a una ley de concentrado de una ley comercial o una ley aceptable. Así que es muy importante controlar la recuperación en peso. Pero esta curva está en distintos colores. ¿Y por qué estos distintos colores? Porque como ustedes pueden ver aquí en la leyenda de la figura, son a distintos porcentajes de sólido. Mayor de 55% para circuito Raffel, entre 51 a 55, 46 a 50 y 40 a 45. ¿Con qué valores de porcentaje de sólido se obtuvo la mayor selectividad, es decir, la más baja recuperación de cobre? Fue con sólidos entre 40 y 45. Pero en la medida que aumentó el porcentaje de sólido, aumentó la recuperación de cobre. Por lo tanto, en el circuito Raffel, la variable porcentaje de sólido, y también en otros circuitos, es muy importante para manejar la selectividad. No se puede conseguir buena selectividad con porcentaje de sólidos muy alto y no se puede conseguir buena selectividad con recuperaciones en peso muy altas. Ahora, en el gráfico de la derecha se grafica la recuperación en peso versus la recuperación de molibdeno. Y se puede ver, ya no la recuperación de cobre, sino la recuperación de molibdeno.
en función también del porcentaje de sólido. Los puntos azules me representan el porcentaje de sólido más bajo estudiado, que fue entre 40 y 45. Esos puntos azules me dicen que con una recuperación en peso de 10%, yo logro recuperaciones de 90% de molibdeno. Pero cuando aumento la recuperación en peso y que me aumenta la recuperación de cobre, al mismo tiempo disminuye la recuperación de molibdeno. Es decir, cuando yo floto selectivamente, no solo estoy depresando bien el cobre, sino que estoy generando condiciones mejores para que se produzca una mayor recuperación de molibdeno. Por lo tanto, la variable porcentaje de sólido y recuperación en peso en un determinado circuito de flotación, ya sea Raffer o de limpieza, es tremendamente importante desde el punto de vista de la selectividad y de la recuperación de molibdeno.